una mirada muy amplia del panorama educativo y además las posibilidades para la formación. Entonces, bueno, los que son todas de primero y todos de primero, de primer curso, en ese caso, bueno, Sí. no sé si no, bueno, bienvenidas a esta etapa. Hoy ya yo creo que hemos tenido algunas personas de otros cursos, porque también los talleres también podían asistir los otros compañeros, pero bueno, bienvenidos a bueno, a este curso y contentas de que pueda ser presencial y que podamos estar trabajando de otra forma a partir del lunes. Así que bueno, compañeros y compañeras, lo que quieran. Yo no me quiero enrollar mucho esta vez, que hoy a la mañana hablé de más. Cri, cri, cri. A ver, bueno, lo que quedamos a hacer es que íbamos a poner ahora el vídeo, ¿no? Y ya luego generamos debate, ¿no? Sí, bueno, la idea es mostrarle una pequeña pincelada del trabajo y a partir de ahí, bueno, las preguntas que dura 3 minutitos y medio. Las preguntas que surjan, las dudas, empezamos a trabajar desde vosotros y vosotras. Así que cuando quieras, Pievi. El proyecto de voluntariado es una experiencia pedagógica que llevamos haciendo hace más de 15 años, donde el alumnado de las distintas asignaturas, del grado y de los grados, colabora con los centros educativos en diversas actividades. El proyecto colabora con centros educativos que llevan proyectos de relevancia desde el punto de vista social, cultural, educativo y sociopolítico. Muchos de ellos son comunidades de aprendizaje, otros son proyectos educativos abiertos a la comunidad y bajo el principio que todos y todas aprendemos de manera conjunta y cooperativa mediante el aprendizaje-servicio. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el proceso? Pues al principio de curso se hace un taller con el alumnado interesado, presentando los fundamentos y acciones de la experiencia del voluntariado con el fin de sensibilizar y captar participantes. Una vez que conocemos el alumnado que va a colaborar, se busca la coordinación entre las asignaturas de las titulaciones de la facultad, los centros educativos y las necesidades y disponibilidad del voluntariado. Y al mismo tiempo se desarrollan acciones formativas sobre comunidades de aprendizaje con el alumnado que irá a estos centros educativos. También cuando el alumnado está en los centros se organizan actividades de acompañamiento y seguimiento dentro de los mismos y en el aula universitaria con todo el grupo de clase, como es el caso de las tertulias dialógicas, grupo interactivo, etcétera, etcétera. Al comienzo y al final del semestre se mantienen reuniones con los centros educativos de forma individual para valorar las acciones, ajustar y planificar en cada caso. Y otro punto importante es que se organizan reuniones, eventos, etcétera, así como acciones colectivas con todos los centros educativos con la finalidad de intercambiar experiencias, coordinar nuevas acciones y aprender de manera conjunta. El alumnado lleva registro de sus actividades en el centro, que luego se articula en los trabajos que se presentan a todos sus compañeros y compañeras en el marco de las asignaturas a las que se vincula el voluntariado y en los procesos de autoevaluación. ¿Cuál es el impacto de estas acciones y de esta experiencia, ¿no? Fundamentalmente se genera un vínculo entre la universidad y los centros en el que ambas partes de alguna forma se necesitan y se apoyan para aprender y avanzar. También se desarrollan o acompañan en trabajos de TFG, TFM. Además, se da a conocer el proyecto en ámbitos nacionales e internacionales, como son congresos, simposios y además publicaciones. Por otro lado, se provoca un cambio en el relato escolar de los estudiantes, que se traduce en un cambio de identidad profesional docente que afecta tanto al profesorado de la universidad como al profesorado de los colegios y los institutos y al alumnado en formación. El voluntariado intenta hacer una propuesta de cambio, de modelo de formación del profesorado, incardinada en la participación en acciones educativas que se están llevando a cabo y que tienen un carácter disruptivo,
con la apertura a toda la comunidad educativa, la horizontalidad y las nuevas miradas sobre la educación. Bueno, pues ya hemos terminado. Ya si queréis, pues nos llamáis, ¿vale? Es broma. A ver, lo que habéis visto en el vídeo es la dimensión más amplia que tiene el voluntariado. No es solo ir a los colegios. Vamos a los colegios, nos relacionamos con el profesorado, con la familia, tanto por la mañana como por la tarde. Hacemos que vengan X veces al año a la universidad, interactuamos entre todos y todas y se crea un vínculo en el que todos y todas aprendemos. Y luego, después de eso, se hacen investigaciones y se va compartiendo el conocimiento. Si tenéis alguna pregunta, que no os dé vergüenza de lanzarla. No hay preguntas tontas. A lo mejor, mira, ya está Marina. Pues venga, Marina. A ver, yo tengo unas pocas. Es decir, esto se apunta cualquier persona de cualquier facultad de educación o va dirigido a ciertas facultades, porque como estoy escuchando colegios, no sé si va más a primaria e infantil o también educación social puede entrar o no importa de dónde venga. Es para todo el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación y a veces incluso hemos tenido a alguien, recuerdo un alumno de máster que venía de ingeniería. Todo el mundo... Y de psicología también hubo alguna vez. Vale, y tengo otra pregunta porque en los de educación social solo tenemos turno de tarde. Entonces, para participar en esto, ¿hay como varios equipos o cómo se hace? ¿Alguien quiere contestar? Contesto yo. Sí, no, lo que hay son varios centros en los que se colabora. Entonces, más que equipo, lo que hay son voluntarios y voluntarias que participan de una misma experiencia en ese centro. Entonces, ahora ya las compañeras te van a poner por algún lado los centros que hay de entrada, son con los que colaboramos en este momento. Puede ser alguno más, Analia lo comentaba antes, que además de los centros que son comunidad de aprendizaje, en los que podemos entrar de una forma más fácil y digamos, más que legal por el tema de que la consejería restringe la entrada a los centros educativos, pero no así a los centros que son comunidades de aprendizaje que tienen reconocido el voluntariado como una de sus actividades. Entonces, en esos centros es fácil entrar e incluso con un reconocimiento. En otros centros, pues hay que hacer otro tipo de negociación, también se puede hacer, pero evidentemente, digamos, ya hay otro tipo de proceso que hay que llevar para adelante, ¿no? Son centros de primaria y de secundaria. Por lo tanto, hay posibilidades de que la gente de social, que igual primaria no le interesa tanto, pero centros de secundaria que se están trabajando expresamente en temas de convivencia, temas relacionados ya con ámbitos socioeducativos. Recuerdo ahora, por ejemplo, con el Torrijos, el instituto, llevamos trabajando ya 4 años y ellos están bastante interesados en que los alumnos y las alumnas que asistan sean de voluntarios, sean más de social o de pedagogía, porque tienen esa orientación más hacia problemas de convivencia, de violencia, etcétera, etcétera. Es un centro con unas características muy particulares también en cuanto a la zona en la que está, allí en la carretera de Cádiz, que bueno, si alguno lo conoce, pues ya sabe, si no ahora podemos hablar, ¿no? Otros centros también presentan características sociales muy particulares, por lo tanto también el ámbito de lo social, de la educación social también es importante. No olvidemos que una reivindicación de educación social de hace mucho tiempo y del Colegio de Educadores Sociales, por ejemplo, es que haya educadoras sociales en los centros educativos. Es una demanda que cada vez, digamos, cobra más fuerza y cada vez la administración tiene menos oídos para escucharla, ¿no? Por ejemplo, en Torrijos, que decía antes, había un educador compartido con otro instituto y actualmente lo han quitado. Entonces, bueno, este tipo de cosas están ahí y entonces todo lo que sea presencia de educador social, de la figura de educador social, figura de voluntariado o lo que sea, los centros educativos de secundaria o primaria,
pues evidentemente es una ayuda, es un estímulo y también es una reivindicación, ¿no? Por lo tanto, lo de social tenéis toda la entrada y cabida en estos ámbitos, ¿no? Alguna vez también de social se ha estado colaborando en otros centros, ¿no? En otro tipo de centros que no son exclusivamente de primaria o de secundaria. Pero vamos, en este momento es lo que menos. Pero en institutos estamos en este que os he dicho, el Torrijos, el Cartima, el de Ejido, ¿cómo se llama? El Cánovas. El Cánovas El Vicente y el Espinel. Vicente Espinel, que me sale siempre por el nombre antiguo. Son centros que están en entornos también peculiares en cuanto a lo social, igual que los de primaria. Nos interesa colaborar con proyectos educativos donde lo educativo es importante y no simplemente es una forma de obtener un grado para llegar a la universidad, ¿no? Sino porque hay gente que necesita la educación, digamos, para su promoción, para su supervivencia, para su forma de estar en el mundo, etcétera, etcétera. He visto a Pachi en el vídeo, que es el director de María de la O. Entonces con el Colegio María de la O también estaríamos haciendo voluntariado, ¿no? Sí. Es que era uno de los sitios que yo quería hacer cuando estuve en el ciclo de animación sociocultural, pero se lo dieron a otras personas que querían hacer educación infantil, porque era para infantil, entonces pues... Y me interesa también el tema En el María de la O llevamos 4 o 5 años haciendo voluntariado. Así que sí, está. ¿Y se pueden hacer en varios sitios o solo puedes escoger uno? A ver, cuando ustedes vais a los centros a hacer el voluntariado, tenéis como, digamos, proyectos, actividades programadas con las que se cuenta con vosotros y con vuestra participación. Entonces ahí existe un compromiso. Porque, por ejemplo, si se hace grupo interactivo, si se va a hacer una tertulia, etcétera, y se cuenta con el voluntariado y no viene, se puede quedar la actividad sin hacer. Entonces, lo ideal es que la gente se comprometa solo con un centro. ¿Y podemos hacerlo a lo largo de los 4 años o solo es para primero? Yo empecé en primero de carrera y estoy ya haciendo el doctorado y sigo pegado a esto. Vale. Y luego hay, digamos, 2 maneras de hacerlo, que es, por ejemplo, si estáis en el turno de mañana y nosotros somos entre 8 y 10 profesores y profesoras, si coincide con una de nuestras asignaturas, pues digamos que el voluntariado sería como una actividad de la asignatura. Hay días en los que en vez de ir a la facultad se va al colegio y forma parte de la asignatura, se integra. Entonces se relaciona los conceptos teóricos con la experiencia vivida. Pero la otra manera es, imagínate que tú no coincides con nadie del profesorado y puede ser que tú seas turno de mañana o turno de tarde, pero puedas ir a un colegio porque hay actividades que son de mañana, la mayoría, y otras de tarde. Pues ahí tú puedes ir libremente. Yo creo que fue en tercero o cuarto de carrera, me cambié una asignatura de la mañana a la tarde para poder ir al voluntariado y no lo tenía relacionado con ninguna asignatura. Entonces se nos puede va a hacer... venir bien el tener el turno de tarde, ¿no? Porque por la mañana si son colegios e institutos, ¿no? Sí, y luego la gente primero viene muy bien porque le da como, yo de mi experiencia, te da como más madurez a la hora de hacer los trabajos, porque cuando tú haces unas prácticas, por ejemplo, yo venía de grado de primaria, no haces las prácticas hasta segundo de carrera y son solo 2 semanas. Cuando tú empiezas a pillar la confianza, ya te tienes que ir. Pero aquí es una relación con el centro que mínimo dura 4 meses. Entonces tú empiezas a ver cómo es un centro por dentro, qué pasa ahí y empiezas a aprender un montón y luego eso se ve en tus trabajos a lo largo de toda la carrera. Vale, gracias. Tenemos Erika. a Erika. Hoy, mira, yo tengo 2 preguntas. La primera, que cómo se inicia el voluntariado, es decir, dónde tengo que solicitarlo, apuntarme o tal. Acaba de poner Piedi, si no me equivoco, un enlace que os va a llevar a un formulario muy cortito, con los datos que necesitamos simplemente para ponernos en contacto con vosotras y vosotros. Es decir, cuando se rellena el formulario tú ya no estás vinculándote al voluntariado, simplemente expone tu interés, ¿no? También nos podéis decir vuestra disponibilidad. A partir de ahí
haremos otra reunión menos amplia, ¿no? Con las personas que hayáis enviado que hayáis rellenado este formulario, y ya veremos las posibilidades que tengáis quienes queráis empezar el voluntariado, con las posibilidades también que tengan los centros que os indicamos en el mismo formulario. Están los centros. Como ha dicho antes la compañera, esos son los centros que son comunidades de aprendizaje o que ya tenemos nosotros una experiencia previa trabajando. Entonces, cualquier otro centro o cualquier otra duda, pues también podemos tratarlo, o bien en esa reunión que se va a realizar, o también vamos a poner a alguno de mis compañeros un correo electrónico para que podáis consultar o podáis comentar cualquier otra cosa más allá del formulario, ¿vale? Entonces, quien tenga interés por saber más acerca del voluntariado puede rellenar el formulario y enviarlo, que eso no es ningún contrato que se firma, no es que ya a partir de ahí ya tengas que ir, simplemente es para tener vuestros datos y poder ofreceros más información. O Yo sea, ya no, lo voy a hablar un poquito más porque de aquí a poco... O sea, yo relleno ese formulario y ya vosotros me vais informando de los voluntariados que puedan haber o que salgan, ¿no? Efectivamente, dependiendo Vale. de tus posibilidades y tus preferencias y las posibilidades también de los centros, o bien los que tú hayas seleccionado o los centros que tenemos con los que estamos trabajando, pues intentamos conjugar las posibilidades reales tanto de un lado como de otro. Nosotros somos más bien intermediarios entre vuestros deseos de iniciar el voluntariado y el deseo también de los centros de que estéis allí trabajando con ellas y con ellos. Vale, vale. Y la segunda pregunta es que ¿existen los voluntariados en centros de discapacitados? Por así, es que, bueno, eso. Hay otro tipo de voluntariado también vinculado a la universidad por la UMA, con distintos centros, con distintos grupos. En nuestro caso sería más bien lo que estamos comentando, centro específico, más que, o sea, centro específico me refiero a centro educativo de primaria, aunque también tienen infantil, y de secundaria. No sé si esa era... No, en el caso me parece, Virginia, disculpa que te interrumpa. Erika, eso yo creo que lo puedes ver en la web de la UMA, en el voluntariado de la UMA, en el área de voluntariado, donde probablemente, digo probablemente, hay voluntariado con algunas asociaciones u ONG específicas, ¿no? Nosotros aquí está orientado a los centros educativos, fundamentalmente. Ah, vale, perfecto. Gracias. Hay una pregunta aquí, dice Lidia, pero también Gema levantó la mano. Si hay algunos requisitos mínimos. No hay ningún requisito mínimo. Es decir, es el tema también que comentaba Virginia, que podamos organizar un poco las demandas, los intereses, entonces de allí el formulario y después el contacto que tendríamos ya con los que están interesados y en función de los horarios, porque también tenemos que hacer una pequeña formación. Ahora, claro, al hacer un taller de 1 hora, no da mucho tiempo porque tampoco podemos dar tanta información, ¿no? Pero un poco hablar de qué son las comunidades de aprendizaje, un poco cuál es su filosofía, cómo se organizan, un poco todo este movimiento, ¿no? de proyectos de escuela, que ahora podemos dar unas pequeñas pinceladas, pero a las 7:30 de la tarde ponernos a hablar de los principios filosóficos, pedagógicos y psicológicos que nos apagan la cámara, pero bueno, por eso la idea también, los que ya, digamos, estén interesados, también hay muchísimo en las redes sobre comunidades de aprendizaje, hay muchísimas web, hay muchísimos, por ejemplo, ahí tienen en el formulario el San José de Calazán, el Gracia, el Ciudad de Popayán, que está en Carranque. Si van a las web de los centros o a los blogs, ahí tienen, un poco se abre todo, o el María de la O también, con su blog y su web. Igual que los institutos, ¿no? El Cartima, el Cánovas, el Espinel. Entonces los requisitos, no hay requisitos, es decir, es formar parte de la comunidad universitaria y tener ganas de colaborar. Y Gema había preguntado algo. Gema, y parece que Vanessa... Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar que básicamente, yo por ejemplo en mi experiencia, ¿no? Yo también hice un voluntariado con la asociación Down de Málaga, Down Málaga. Entonces, básicamente yo tengo un trabajo que es temporal, es por campaña, a lo mejor en plan Navidades, Semana Santa, principio de verano y demás.
Entonces, lo que yo quería preguntaros, si yo, por ejemplo, me apuntara al voluntariado, si me llamasen para trabajar y sería incompatible en el horario con el voluntariado, ¿habría algún problema? ¿Me tendría que quitar? ¿Cómo lo podría gestionar en ese momento? Y en ese caso, Gema, es decir, el compromiso es cuando se va a los centros, hay un compromiso. Por un lado, es decir, no hay un contrato escrito, pero hay un compromiso de decir, bueno, voy a colaborar 2 horas semanales, o voy a colaborar, no sé, 3 horas cada 15 días. O sea, si ese compromiso no se puede mantener, no se puede continuar con el voluntariado, porque en ese sentido los centros, como lo explicábamos hoy a la mañana, organizan actividades, hasta puede ser una salida, o organizan diversas actividades y cuentan con el voluntariado. Entonces, si ese día o ese voluntariado que se ha apuntado después no va a ir, realmente se complica, porque este trabajo de posibilidad de apertura a la comunidad también se hace posible por el trabajo del voluntariado, que no es solo alumnado universitario, son familias, son gente del barrio, de la zona que rodea a los centros que van a colaborar. Entonces, bueno, y lo otro que podrás colaborar hasta cuando pueda, y cuando ya surja el trabajo tendrás que dejarlo. En ese sentido no hay problema. Lo que pasa que bueno, ahí sí los centros nos piden que, bueno, que seamos conscientes de lo que supone acordar una serie de actividades y después no poder llevarla a cabo. Por supuesto que si hay una cuestión de fuerza mayor, no sé, alguien se pone mal un día, bueno, se avisa y el centro ya sabe. Por eso, cuando estemos en el momento ya de ir a los centros, digamos, hay una serie de, que no son requisitos, sino que son como cuestiones a tener en cuenta para que la acción, digamos, la colaboración que hacemos con los centros, digamos, realmente sea buena para todos y todas, ¿no? Porque los centros necesitan de los voluntarios y las voluntarias, a nosotros nos parece fundamental desde el punto de vista de la formación, entonces todo eso hay que coordinarlo de la mejor manera posible. Entonces uno puede empezar y en un momento lo tiene que dejar y lo deja, que no hay ningún problema, ¿no? Por cuestiones laborales o por otras cuestiones, ha pasado también, o también nos ha pasado en algún momento que, bueno, han ido al voluntariado y no ha sido lo que esperaban, o ha sido mucho más de lo que esperaban, y continúan ya independientemente de la relación o el contacto que puedan tener con el profesorado que está en este momento aquí frente a vosotros. Entonces, por eso que, digamos que no es un contrato de por vida, Gema. Es decir, si llega una situación, bueno, de trabajo, tendrás que dejarlo, o sea que eso se verá en su momento, ¿no? Y había alguien más, Vanessa y Carlota. Vanessa. No sé, Gema, si había algo más. Bueno, Vanessa. Bueno, yo quería comentar si a lo largo del curso vosotros volvéis a poner en contacto con nosotros para ampliar la información, o ya si el interés fuera por nuestra parte, vamos a lo que es el formulario o nos ponemos en contacto con vosotros. Porque ahora, claro, es mucha información, acabamos de dar 2 o 3 talleres seguidos y es como un cóctel molotov de ideas. Entonces era para saber si a lo largo del curso vamos a tener más información sobre todo esto. Lo ideal, Vanessa, es que rellene el cuestionario si está interesada, y así siempre va a tener información, porque no va a ser de manera general, sino que ahora ya nos vamos a dirigir a la gente que está interesada, porque a lo mejor no todo el mundo lo está. Tú lo rellenas, que eso no implica ningún compromiso, simplemente que estás interesada y te quieres informar y ya está. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Pero nosotros no vamos a perder el contacto ya con este grupo, si le ofreceremos algún seminario, algunas reuniones, iremos viendo la forma, porque aquí aprovecho que decía alguien qué actividades se hacen en los centros, todo lo que tenga que ver con el proyecto de centro. Normalmente los voluntarios y las voluntarias colaboran en los grupos interactivos, ¿no? Que es una modalidad pedagógica de organización del aprendizaje, del aula, de los contenidos. Entonces se organizan grupos en las aulas y los voluntarios colaboran en esos grupos, ¿no? A veces hay tertulias, a veces hay otros proyectos que llevan los centros. Hoy comentábamos, por ejemplo, hay centros que llevan un huerto, hay centros que llevan algunas tertulias con la familia en horario escolar.
Entonces, claro, eso ya, otros centros que nos han pedido que, bueno, que estarían interesados en que podamos generar un proyecto sobre convivencia y resolución de conflictos. Entonces, hay actividades fundamentalmente que está organizando el centro y que necesita de los voluntarios y las voluntarias, y a veces el propio voluntariado, en colaboración también con el profesorado que los está acompañando, hace propuestas a los centros para algunos proyectos puntuales, como ha pasado, por ejemplo, con el Torrijos o ha pasado con algunos otros centros. Entonces, esa sería un poco el trabajo de reciprocidad, ¿no? Que hay una colaboración y una retroalimentación permanente. Es decir, también el alumnado puede proponer algunas acciones en el marco de lo que el centro propone, y a veces los centros quieren propuestas de los voluntarios y las voluntarias, ¿no? Entonces, fundamentalmente son todo tipo de actividades, ¿no? No es solo actividades pedagógicas y que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Había dos manos más, Carlota y Marina. Y creo que... Sí, hola, buenas. Mira, que estaba justo rellenando el formulario porque a mí me interesa y quería saber, que no me ha quedado muy claro, en cuanto a la disponibilidad horaria, si yo soy, por ejemplo, turno de tarde, ¿incidía en algún modo a la hora de hacer el voluntariado o no? No, al contrario, pues tú pones que tiene disponibilidad las mañanas que sea, porque también tendrás una vida, cuando tú puedas. Pues, por ejemplo, tengo posibilidad por las mañanas, que no me coincide con clase, lunes y miércoles o viernes, o todos los días por la mañana, o 3 horas por la mañana, dependiendo de la disponibilidad que tengáis. Entonces ya veremos los centros también en los que podéis realizar esas actividades, de forma que, como me ha dicho antes Analía, podáis llevar una asistencia pues más o menos fija. Fija quiere decir que ese compromiso se cumpla por vuestra parte con el centro, más allá de que pueda haber un momento en que, pues, por trabajo, ojalá ese sea el motivo de que no seguís, ¿no? O por trabajo o por cualquier otra circunstancia no podáis continuar. Pero en principio simplemente la disponibilidad. Quien esté en horario de mañana, pues por ejemplo, como hemos comentado, hay otros centros en los que sí se pueden realizar actividades por la tarde. Pues entonces, disponibilidad, pues por la tarde, ¿qué días por la tarde? Y así vamos viendo un poco vuestras posibilidades y también las necesidades de los centros, para dar la respuesta tanto a unos como a otros. Vale, gracias. ¿Y en titulación qué tengo que poner? ¿El grado que estoy haciendo yo ahora? Sí, vale. El grado, si es de primaria, de infantil, de social, si quieres el curso. Claro, el curso también me salía abajo. Claro, vale, y si pones el turno ya, pues ya lo tenemos toda la información. Okay. Gracias. Marina. Está Marina y Erika. Sí, yo era para decir que me sale que tengo que elegir entre primaria y secundaria, pero a mí me es un poco indiferente. He puesto primaria porque tenía que elegir una, pero que tampoco... Entonces eso, como no hay ninguna... Voy a cambiarlo en un segundo para que no haya solamente una opción, ¿vale? Y ya le pincha a la siguiente. Te vuelve a meter. Vale, perfecto. De todas maneras, como tengo que codificar, que modificar, porque claro, tengo que mirar dónde está cada centro escolar, entonces para ver cuáles me pillan bien y cuáles no. Entonces, de todas formas, Marina, he puesto solo uno que el que conozco, pero... Esto es una aproximación, me refiero. Eso por si alguien conoce algún centro específico en el que le gustaría, porque ya ha estado anteriormente o porque conoce el proyecto y le interesa, pero simplemente es una aproximación, una orientación que tengamos nosotras y nosotros y de vuestras posibilidades y vuestros deseos. Pero que eso no implica que tenga que ir tú en el horario que has puesto, al centro que has puesto, simplemente para tener más o menos conocimiento de lo que queréis o de lo que os gustaría hacer, ¿vale? Que el formulario es orientativo. Sobre todo nos sirve para tener vuestro contacto, para ponernos en contacto con vosotras y vosotros en el momento que vayamos a formar ya los grupos de voluntarias y voluntarios y tener más o menos una visión de qué es lo que, o dónde os viene mejor, por zonas, por horario, etcétera. Pero que no es nada fijo, es mucho más flexible. No te preocupes por eso. Vale. Y otra pregunta, porque yo igualmente quería hacer voluntaria, pero no sabía dónde meterme, entonces esto me ha venido, vamos, súper bien. Pero también tenía una pregunta y es que como esto va con la universidad, ¿esto de alguna forma influye
en las notas o en algo sobre la facultad? Es decir, ¿te suma en algo, te hace, no sé, tiene que ver con algo de la facultad o esto va simplemente aparte y no tiene nada que ver? A ver, aquí que responde algún profesor en activo o profesora en activo. A ver, Marina, esto forma parte de un proyecto de coordinación de las asignaturas. Si coincide que vas a formar parte de alguna asignatura de las que vamos a impartir tanto en el primero como en el segundo, esta tarea está, digamos, es como, forma parte y es, digamos, la acción principal de la asignatura o cómo se organiza la asignatura, ¿no? En este proceso de ida y vuelta, de ir a los centros, de tener seminarios de reflexión, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Si no encaja que vas a formar parte de alguna asignatura, nosotros ya te pondríamos en contacto con los centros educativos o con el centro educativo que quieras ir y ahí ya tendrías que ajustar tu horario en el horario en que no tengas otras asignaturas. Eso por un lado. Por otro lado, el centro donde vayas, y esto ya también creo que sirve para todos y todas, los centros llevan un registro de voluntarios y voluntarias que lo tienen que cargar en su plataforma Seneca y al final del proceso de voluntariado tienen su certificado como voluntarios y voluntarias, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso. Después hay otros voluntariados como que lleva la UMA, que puede haber un reconocimiento de créditos en voluntariados específicos, que eso pueden informarse a través de la web de la UMA y en la plataforma, en el área de voluntariado. Lo que tú me preguntabas, si esto afecta o no afecta en la nota, es decir, no afecta en nada. El tema es que cómo organizas tu tiempo en el marco de las asignaturas que llevamos este proyecto, o si no es en el marco de las asignaturas, porque tienen otra modalidad de trabajo, hay que buscar la forma en que tú puedas ir al centro en el momento y en el horario que tengas disponibilidad, ¿no? Y que no afecte. Entonces, por eso tenemos que ver también los horarios, ver las asignaturas y ver las posibilidades, porque por ahí tú, en función de tus horarios, digamos, dices, bueno, yo tengo libre o termino de dar clase los días X de 12 a partir de las 12 estoy libre, y al centro ese horario y esa franja le viene bien. Dice, de 12 a 2 nosotros necesitamos un grupo de voluntarios y voluntarias. Por eso que ahora tenemos que ir armando el puzzle, ¿no? Pero no te afectan, a ver, no tiene nada que ver ni con las notas ni con nada, porque es un proyecto dentro y en el marco de las asignaturas de los profesores y profesoras que estamos aquí. Pero eso no significa que convalides horas de la asignatura, ¿no? Es decir, tú vas a todas las horas de la asignatura, ¿no? Sí, en el caso de que coincida la asignatura donde tenemos este proyecto, las horas de la asignatura, parte de las horas o algunas horas las harás en el voluntariado, otras horas estarás en la asignatura, pero eso ya cuando tengamos el grupo de voluntarios y voluntarias y veamos dónde está cada uno, se irá explicando, pero por supuesto que no, en este caso no hay unos créditos específicos como lo que estás planteando por este voluntariado, que te va a convalidar en otro caso, no. Esto forma parte de un proyecto que es otra forma de pensar el proceso de formación, ¿no? En un proceso de colaboración con los centros educativos. Vale, en alguna asignatura vas a coincidir con nosotras, seguro, ¿no? Entonces, en ese caso, podrás hacerlo en el marco de la asignatura. En otro caso, vemos cómo se puede organizar para que tú también puedas asistir, ¿no? En el tiempo que dispongas. Y también hoy comentábamos a la mañana, ver la posibilidad, si hay demasiado interés y no coincide con ninguna asignatura, de poder también acercarnos al profesorado y ver también si se puede hacer una propuesta, ¿no? Para que puedan ir a los centros, porque también, digamos, ese aprendizaje no es cuantificable, digamos, esa posibilidad de estar en los centros y de compartir es otra, digamos, otra forma de plantear la formación. Vale. Si está en tu asignatura no es algo aparte, está dentro, es imprescindible para construir la asignatura, pero no es una convalidación, no es voy aquí para no ir a clase, no, es que eso es parte de clase si está dentro del proyecto de la asignatura. Luego, pues hay muchas formas. Es que no es un voluntariado al uso, hay muchas formas de hacerlo. Entonces depende de cada persona en qué está y en qué asignaturas, qué profesorado os da, pues hay una manera u otra.
Lo que sí, todo el mundo tiene la oportunidad de poder hacerlo de una manera o de otra, siempre y cuando no seáis 1000, que no haya hueco en los centros, siempre y cuando haya necesidad en los centros. Si no hay necesidad, no hay posibilidad. De aquí ninguno impartís en primero de educación social, ¿no? Vaya. Ah, pero encontraremos, Marina. Tú, Regina, encontraremos. No, sí, lo digo porque se ve muy buena gente y digo, vaya hombre, no, ninguno. No, pero estamos siempre por allí, por la facultad. O sea, me refiero a que nosotros estamos con los brazos abiertos a todas las titulaciones, a todos los cursos y a todas las personas que quieran participar, no solo del voluntariado. Ya. Marina, ve tranquila porque en primero va a tener profesores y profesoras que van a merecer mucho la pena de social, aunque no estén aquí. También hay gente en todos los lados interesante. No, ahora no va a tener a nadie en primero. También hay gente buena en primero, en todos los lados. Erika quería hablar y se me ha quitado. Es que iba a preguntar una tontería, pero he llegado a una conclusión yo sola porque era sobre el formulario, ¿eh? Es que, mira, bueno, ya de paso ya os la explico. Es que estoy aquí con lo del código postal durante el año y yo, durante el curso, y digo, ¿pero cuál? ¿El de la universidad o el de mi casa? Y digo, bueno, yo creo que el de la mi universidad casa. durante el curso no cambia de código postal. Eso es para nosotros saber, porque, claro, imaginaros que ha habido veces en las que había más voluntarios o voluntarias que los que necesitaban los centros. O a lo mejor vemos que en un centro ya hay mucha gente y en otro hay poca. Y si vemos que tu dirección postal está muy cerca de un centro que verdaderamente lo necesita, pues a lo mejor te viene mejor ir ahí. Entonces, es para tener un poco de orientación. Obviamente, nosotros no vamos a mandar a nadie a un centro sin hablarlo previamente, pero es solo para tener información. Pues, por ejemplo, imagínate que tú vives justo cerca de un centro que le faltan 3 voluntarios y tu interés principal es en otro en el que sobran. Pues te llamaríamos y diríamos, mira, Erika, sabemos que te interesa más pero ¿has pensado que a lo mejor el otro te podría venir bien? Así, simplemente eso. Lo digo para todo el mundo porque ha salido ya varias veces en el chat. Es solo para tener datos orientativos. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Vale. Si nosotros colaboramos, lo veis en la aplicación, veis los centros con los que colaboramos y suele ser por semestre. Hay gente que se tira el curso entero, digamos, escolar en un centro, pero hay gente que se tira un semestre de universidad en solo ese centro. No sé si me he explicado bien, porque hasta ahora está uno que... Marina... Sí, es que soy una pesada, pero vaya, que tengo muchas dudas. O sea, ponéis primaria, secundaria y otro. En otro, ¿podéis poner ejemplos de lugares donde se haga voluntariado? A ver, En principio, también en el otro habíamos puesto, porque en el último programa de coordinación de la enseñanza, que como ya he dicho, Analia, que todo esto está enmarcado, uno de los lugares pusimos Granja Escuela El Pato, ¿vale? Que es una fundación y trabaja ahí también, habría posibilidad de hacer voluntariado. ¿Qué más lugares? Si encontramos algún lugar que quiera voluntario y eso, también podemos, esto no está todo cerrado, también esto puede ser una oportunidad para que más grupos puedan entrar. Por ejemplo, dice, pues yo conozco este lugar que le interesaría tener voluntariado, pues también puede entrar en este círculo, porque nosotros un poco vamos a la necesidad. No es que a nosotros nos encanta este centro o el otro, no, es que ese centro ha mostrado una necesidad y estamos intentando, pues, conjugar la necesidad del estudiante de hacer cosas distintas, también las necesidades de los centros, instituciones, lo que sea. Un poco, siempre y cuando eso lleva un proceso de conocernos, saber qué queremos y que trabaje en este marco, claro. Para que os orientéis más o menos, que acabo de ver una pregunta de Miguel de Cervantes, la gran mayoría de colegios están
o en Málaga o del centro de Málaga hacia Teatino. Y los que no están en Málaga capital están uno en Alaurín Grande, otro en Cártama y otro en Isnate, ¿vale? Fuera de Málaga esos son los únicos tres centros que hay. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, hay alguien de la Sarquía que le pilla muy lejos Isnate y es solo, por ejemplo, imagínate un voluntario y nosotros, pues, por lo que sea, vemos que la gente de, no sé si era el instituto o el colegio Mare Nostrum, que es una comunidad de aprendizaje muy antigua, necesita algún voluntario, pues, como ha dicho mi compañera Piedi, podemos hablar y llegar a intentar llegar a algún tipo de acuerdo para que colaboréis en otros centros. Pero normalmente debe ser comunidad de aprendizaje, porque burocráticamente es mucho más fácil entrar a hacer el voluntariado en un centro que es comunidad de aprendizaje, porque tienen permisos y más facilidades para hacerlo. Y más ahora con el COVID, ¿vale? Ya sabéis que todo se restringe más, pero estos centros están más abiertos, digamos, legalmente a la comunidad. ¿Y con comunidad de aprendizaje a qué os referís? Comunidad de aprendizaje es un proyecto, ahora parece que voy a dar propaganda, es un proyecto en el que se intenta que haya cohesión entre la comunidad educativa que hay dentro del centro y la que rodea el centro. Padres y madres, gente, cualquier persona en la comunidad, pues el panadero o la panadera, la persona que está en el kiosco, quien quiera colaborar dentro de la comunidad es bienvenido. Entonces se realizan actividades para mejorar el centro en todos los sentidos, en lo educativo y en lo social. Entonces, es algo que no se separa. No se divide las personas, lo humano, de la teoría. No se divide lo, digamos, más estrictamente educativo de lo más estrictamente social. Todo es educativo y social. ¿Vale? ¿Por casualidad en Miraflores hay? Marina, a lo mejor la experiencia que creo que tú has participado en esa experiencia con Alejandro en el Severo, ¿o no? ¿No te ha tocado? ¿Tú has estado en el Sierra? Sí. El Sierra. Pues los proyectos que hacíais, que normalmente hace Alejandro, también son comunidades, son unos centros que están estipulados de esta manera. En cuanto a lo que hablaba el compañero, centrado en la escuela, la facilidad de entrar en las comunidades, en cambio en las organizaciones sociales, habitualmente todas tienen un plan de voluntariado, un programa de voluntariado. Y está cubierto todo porque es parte de la supervivencia de las organizaciones sociales. Sin el voluntariado no seríamos nada en muchas ocasiones. La escuela también tiene esa necesidad y comunidades es el modelo que lo recoge. Es como y para saber si es y para saber si está dentro de lo de comunidad educativa, eso que sale en la página del colegio de la institución o como sí. Por si quisiéramos a lo mejor buscar algún centro diferente y ponernos en contacto o algo. Sí, los centros generalmente se identifican en su... Apaga, por favor. Se identifican como comunidad o en el blog. También a través de la web de la Junta de Andalucía tiene publicada todas las comunidades y también hay un espacio que ahora a ver si lo encuentro digamos, de las comunidades de aprendizaje de Andalucía, donde uno puede tener una idea de la gran cantidad de comunidades de aprendizaje que hay. Y hay algunos pueblos que a veces nos piden colaboración a través de la universidad, pero no es viable. Siempre tenemos, por ejemplo, una comunidad de aprendizaje en un centro educativo de Casares, por ejemplo. Entonces nosotros estamos en contacto con algunos centros, pero es que, claro, el alumnado se tiene que trasladar, ¿no? Entonces eso también complica. Por eso se puede mirar en los centros, se puede mirar en esta web. Y lo otro que también puede ser una idea interesante, Marina, y por lo que decía también Piedad, es decir, el voluntariado viene bien recogido en las comunidades de aprendizaje, como un proyecto, digamos, pedagógico, social y político de aprendizaje y de apertura, ¿no? Inclusive de trabajo sobre ciertos valores de democracia, de igualdad, de inclusión. Pero también puede ser interesante, como yo sé que en otras asignaturas se hace, aunque no sean comunidad,
generar un proyecto desde algunas asignaturas, desde la facultad, con determinados centros educativos. Porque nos consta que yo creo que en infantil llevan un proyecto de aprendizaje-servicio y no sé si justamente todos los centros educativos son comunidad. Por eso digo que también en aquellos centros que tú veas que puede ser interesante, tal vez sería importante también tener contacto. Es cierto que a veces desde la normativa y por el COVID y por distintas razones, a veces se cierra un poco más, ¿no? En el caso de comunidad es necesario que haya voluntarios y voluntarias para que el proyecto funcione, pero también puede ser una oportunidad para, bueno, para abrir otras posibilidades en otros centros, ¿no? Por eso nosotros no estamos cerrados, porque hay algunos centros con los que colaboramos, son menos, pero que no son comunidad, ¿no? Que tenemos proyectos puntuales y que hacemos una especie de otro tipo de acuerdo a través del grupo de investigación PROCIE al que pertenecemos todos y todas, ¿no? Entonces sería como otro aval o otro marco para poder colaborar con las instituciones educativas. Entonces, también no cerrarnos a que solo sea comunidad, ¿no? Si hay interés por parte del centro y el centro puede, digamos, puede argumentarlo y puede fundamentarlo a nivel de delegación, ¿no? Como propuesta de colaboración. Entonces, también para no cerrarnos, ¿no? Porque también conocemos, porque bueno, colaboramos de una u otra forma con otros centros que no son comunidades, porque tampoco a veces se dan las condiciones, porque para ser comunidad tienen que cumplir una serie de requisitos y tienen que tener una historia de participación de las familias, o sea que un centro no puede pedir quiero ser comunidad, tiene que haber, digamos, una formación por parte del profesorado, un acuerdo con el consejo escolar. En ese sentido, digamos, tienen que cumplir una serie de pasos, de normas, de requisitos para llegar a ser una comunidad. Entonces, por eso a veces hay centros que por ahí el equipo docente quiere serlo, pero no están dadas las condiciones, o a veces al revés, las familias, pero no la otra parte de la comunidad. Entonces, bueno, si no hay un acuerdo, porque ese acuerdo también forma parte de este como espíritu democrático, ¿no? De un proyecto educativo. Bueno, por el chat os hemos puesto un enlace para que podáis ver un vídeo que grabaron algunas personas que han sido voluntarias, han trabajado, vamos, han estado con el voluntariado, y también aparecen algunos profes, algún director de los centros, y que veáis de primera mano cómo explican qué ha sido para ella y para ellos esta experiencia. No solo lo que digamos aquí nosotras y nosotros, sino quien realmente lo ha vivido y además está más cercano a vosotros y a vosotros, sobre todo por edad. Entonces, son 17 minutitos, por eso no lo hemos puesto tampoco ahora. Verlo y disfrutarlo, porque es verdad que las personas que aparecen ahí, pues, han tenido la generosidad de compartir con todos sus propias experiencias. Igual así, cualquier otra duda que puedan surgirse también se os quita o aparecen otras nuevas inquietudes. En cualquier caso, rellenad el formulario, nos ponemos en contacto y ya hablamos más tranquilamente con las personas que estén dispuestas a iniciar este voluntariado. Vale, ¿y cómo sabías que era del Sierra? Es que me he quedado un poco... La silencia. La CIA, que está funcionando. Porque ayer lo dijiste en la reunión. En el encuentro que hicieron los chicos que os recibieron de social. Sí. Tú lo dijiste. ¿Ah, que dije que era de ahí? No me acuerdo. Vale. En el vídeo que me he puesto antes salió una foto Qué buena con memoria. Alejandro y una clase de ahí. Al final estamos ahí siempre por un lado o por otro. Bueno, no sé. Porque se nota también, parece que os ponen un sello cuando salís del Sierra. Bueno, yo salí ya en 2016, o sea que ya nunca ha se pasado. olvida. Nunca se olvida.
Porque los del Vengo Virol tenemos el aura más grande todavía, entonces cuando vemos los del Sierra decimos, la tiene pequeña, es del Sierra. También he sido del Venga Virón, que hay hecho animación sociocultural. Acá pregunta María hasta cuándo tiene para rellenar el formulario. Bueno, la verdad que no habíamos puesto plazo, pero bueno, lo antes posible, cuando podáis, para que nosotros también vayamos pudiendo organizarnos, ¿no? Para que, digamos, no se alargue en el tiempo el voluntariado, porque los centros también ya están preguntando, entonces ya, bueno, tenemos que ir organizando todo esto que lleva también su tiempo y su trabajo y sus consultas y bueno, y alguna como pequeña formación o seminario de formación nosotros queremos hacer previamente, ¿no? Porque bueno, es necesario. Por esto que tú preguntabas, Marina, al fin, ¿qué son las comunidades de aprendizaje? Ahora podemos acá estar un rato, pero entonces, bueno, a ver si ya esto lo podemos hacer de manera presencial y ya es como más dinámico lo que podamos hacer y como nosotros antes de la pandemia trabajábamos los talleres, ¿no? Tratábamos de hacer una experiencia viva, digamos, de cómo sería su experiencia en el centro, ¿no? Intentábamos mostrar a través de bueno, hay algunas fotos ahí en el vídeo que pasamos de los talleres que hacíamos en el salón de actos. Así que bueno, vamos a ver. De todas formas, también a María, que la estaba comentando, lo de los centros. No os preocupéis por los centros, porque como hemos dicho antes, esto es orientativo. Es decir, cuando tengamos la reunión vamos a especificar mucho más acerca de cada centro, dónde se encuentra, qué actividades están realizando, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso, que podéis poner el centro que veáis, si es que veis alguno, que se acerca más a lo que queréis hacer, o por distancia, o lo que sea, porque conozcáis el centro, pero que no es nada definitivo, ¿vale? Lo podemos hacer en este fin de semana y organizamos la reunión, si podemos, para principios de octubre y empezamos con la acción, que es lo que estamos deseando. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Valoración? Yo creo que siendo las 8. Sí, lo que tienen ganas de irse. De una larga jornada, bueno, les agradecemos un poco la paciencia, la presencia y bueno, y esperamos poder responder a la expectativa y poder organizar un buen grupo de voluntarios y voluntarias para este curso y para, no iba a decir para siempre, pero bueno, de aquí en adelante, ¿no? Y que disfrutéis mucho de la carrera, que se pasa rápido. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotros. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Nos vemos por cafetería. Muchas gracias por todo, ¿eh? Adiós, gracias. Gracias. Adiós a todas. Hasta luego, gracias. Adiós. ¿La grabación, Analia? Hasta luego.